les decía, vamos a hablar de una de las alteraciones del ciclo menstrual, como son las amenorreas. Es importante, y yo sé que ustedes tienen además otro tema, como es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, pero es importante que recordemos un poco esto. Cuando hablamos de neuroendocrinología, en realidad está esta ciencia que tiene en conjunción lo que es la endocrinología, que tiene que ver con toda la actividad y toda la secreción hormonal, esas sustancias en realidad que van a estar secretadas al torrente sanguíneo y que van a tener acción en sitios remotos a partir de ese punto de secreción. Neurología tiene que ver más con la actividad, tiene que ver en realidad con la actividad neuronal. Y hablamos de neurosecreción cuando existe esa coordinación, esa actividad conjunta entre lo que es la endocrinología y la neurología. Hablamos de la neuroendocrinología. Y esta actividad en realidad tiene que ver con lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces existen dos lugares fundamentales en el encéfalo y que tienen que ver con ese objetivo primordial de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario en la mujer, que es el proceso reproductivo en la mujer. Entonces, ¿cuáles son esos lugares importantes de actividad neurohormonal importante? Pues el hipotálamo, por una parte, con todas las hormonas liberadoras que se secretan a partir de este punto y que van a tener su actividad en otros órganos que también son muy importantes para cumplir todo ese ciclo reproductivo de la mujer y que el hipotálamo va a ser una especie de director de orquesta, de guía, en realidad sobre la actividad de lo que es la hipófisis y los órganos blancos a nivel ovárico y a nivel uterino también. Entonces, hablamos y es importante tener en cuenta este conjunto de órganos que van a estar constituidos por estas células epiteliales glandulares que van a ser capaces entonces de elaborar y de secretar también hormonas, generalmente hacia la sangre, en su mayor porcentaje hacia la sangre, pero también hacia otros lugares. Cuando hablamos del hipotálamo, hablamos de esta pequeña estructura en realidad que está situada en la base del cerebro y que se encuentra pues por arriba del quiasma óptico, por debajo del tercer ventrículo y que se encarga de esta actividad hormonal, de esta liberación hormonal que tiene su mayor actividad sobre otro órgano como es la hipófisis, una glándula como es la hipófisis y otros órganos blancos, ovario y útero. Anatómicamente, entonces, tenemos una cara paraventricular, medial, lateral. Y pues también se divide en núcleos. Cuando hablamos del proceso de control, que ya lo van a tocar específicamente en el tema de hipotálamo, hipófisis, ovario, tenemos niveles de retroalimentación de asa larga, de asa corta, de asa ultracorta. La hipófisis, que es este otro órgano importante, esta glándula importante en realidad, que tiene que ver con este ciclo reproductivo de la mujer, con el ciclo menstrual. Entonces, y a partir de la cuarta semana se forman, a partir del tubo neural, la hipófisis, ¿no? Y la hipófisis se va a dividir entonces en la adenohipófisis o la hipófisis anterior, que va a estar derivada del ectodermo epidérmico, que pues, se conoce como la bolsa de Rathke, ¿no? Y la hipófisis posterior, que en realidad resulta más como una proliferación celular del tercer ventrículo y se considera como una extensión del hipotálamo. Cuando hablamos de la GnRH, de la hormona liberadora de gonadotrofinas, tenemos que recordar en realidad este eje.
Y aquí encontramos entonces al hipotálamo. Y esta GnRH es una hormona polipeptídica, es un decapéptido, está compuesta por 10 aminoácidos, importante entonces para cumplir su actividad de liberación de estas gonadotrofinas, la FSH y la LH, ¿no? A nivel de lo que es la hipófisis anterior. Importante que tiene que ver entonces con todo lo que es el ciclo hormonal, con todo lo que conlleva lo que es el ciclo ovárico, la maduración folicular y también a nivel de órgano blanco, a nivel de útero. Este tiene un tiempo de vida aproximado de 2 a 4 minutos y tiene una secreción pues pulsátil, que eso es muy importante en realidad, o sea, 2 a 4 minutos su vida media y que cumple con esta función. Entonces, tenemos al hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotrofinas, que van a ir a cumplir su actividad en la hipófisis anterior, liberando lo que es la FSH y la LH para cumplir su actividad en ovario, produciendo lo que es estrógeno y progesterona. Y las hormonas o las neuronas hipotalámicas encargadas entonces de secretar esta GnRH, esta hormona liberadora, se localizan en el núcleo arqueado y en la eminencia media. Que como vamos a ver también tiene, les había dicho que tiene estos sus ciclos de control con la retroalimentación negativa, o sea, es su forma de control de secreción por medio de lo que es la retroalimentación negativa, que es la mayor parte del tiempo, pero también tiene una retroalimentación positiva, sobre todo entre los días 12 a 14. Entonces, las gonadotrofinas, la síntesis y la secreción de la FSLH, la FSH y la LH, que van a estar reguladas entonces por esta hormona liberadora mediante esta retroalimentación negativa, pero también positiva, ¿de acuerdo? Ahora, la secreción de las gonadotrofinas también va a variar en amplitud y en frecuencia de pulsos. O sea, también se va a generar por pulsos que varía en las fases del ciclo menstrual, ¿no? Vamos a ver más adelante una imagen. Entonces, estas pertenecen a la familia de las glicoproteínas. Tienen dos subunidades. La subunidad alfa, que es común, y la subunidad beta, que es diferente y entonces le va a otorgar especificidad. Tiene un tiempo de vida media de 42 a 60 minutos para la LH, un poco más larga, de 180 a 193 minutos para la FSH. Entonces, con este pequeño recuerdo vamos entrando ya en materia. Veamos y conceptualicemos lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual se considera como ese intervalo que transcurre entre el primer día de una menstruación y el primer día de la próxima menstruación o de la menstruación siguiente. Entonces, esta es una expresión repetitiva, cíclica, ¿no es cierto? De esa interacción entre lo que es hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Cuál es el objetivo en realidad de este eje? Pues la liberación de una célula germinal que esté apta para la fecundación. Cuando hablamos de menstruación, debemos de considerar que solo el 50% es sangre y el otro 50% es exudado endometrial y detritos. Entonces, cuando hablamos de ciclos fisiológicos, hablamos de lo que son estos ciclos eumenorreicos, ¿no? La eumenorrea, considerando en características de duración, de cantidad y de tiempo, una duración de 2 a 7 días, ya de este ciclo, y que la mujer debe estar libre de hemorragia en un tiempo superior a los 18 días, pero inferior a los 35 días. Entonces, en este entendido, vamos a considerar eumenorreicos a los ciclos de 21 días hasta los 35 días. Ahora, en cuanto a cantidad, el sangrado o la cantidad de sangre que debe perder la mujer
va entre 30 a 40 ml, que es lo normal, lo fisiológico. Cuando tenemos una cantidad superior ya a los 80 ml, ya estamos hablando de que esto ya altera al ciclo menstrual en cuanto a la cantidad. Y vamos a ver algunos conceptos más adelante. Entonces, este ciclo menstrual lo vamos a dividir en 3 fases. Una fase folicular, una fase luteinizante, una fase menstrual, ¿no es cierto? Entonces, es importante que cuando hablamos de hipófisis, que tiene que ver con toda esta neurosecreción, y al día 14, tomando en cuenta el punto cero, el primer día de la menstruación, el día 14, entonces, a nivel de lo que es hipotálamo hipófisis, existe en la hipófisis lo que es el pico de la LH, que se va a dar en el día 14 del ciclo, ¿cierto? Que tiene que ver su actividad también a nivel ovárico, cumpliéndose todo este ciclo ovárico, que tiene que ver con la maduración folicular y que termina el día 14 pues con la ovulación, ¿cierto? Para entrar a la segunda fase del ciclo, la fase lútea, con la formación del cuerpo lúteo y la degeneración del mismo. Esto a nivel ovárico. Pero ¿qué pasa a nivel en el torrente sanguíneo con estas concentraciones hormonales?